La reina Raya Sarit Sofia es la primera y única esposa del nuevo rey Ibrahim de Malasia. Llevan juntos más de 40 años y han afrontado muchos retos en su trayectoria vital. Sus súbditos la consideran la reina perfecta que ha dedicado su vida al pueblo y a su familia. Pero, ¿por qué sus padres se opusieron a su matrimonio? ¿Cómo consiguió seguir siendo la única esposa del rey a pesar de que éste podía tener más de una? ¿Y qué otros acontecimientos debilitantes tuvieron lugar durante ese difícil año en el que se enteró del terrible diagnóstico de su hijo? Mira el video hasta el final para descubrirlo. Empecemos. Raya Sarit Sofia es de alta cuna, por lo que siempre pudo esperar una vida despreocupada. Nació en 1959 en el seno de la familia real del sultán de Perak, un estado de Malasia. Su padre, Idris Shah II, poseía ricas tierras y era conocido por su atracción por las mujeres. Tuvo 8 esposas que le dieron 14 hijos. Sofía era la tercera hija. Su padre la amaba extraordinariamente e hizo todo lo posible por la felicidad de su hija. La princesa recibió una brillante educación. Tras terminar la escuela primaria en la capital del sultanato de Perak, fue enviada a estudiar a Gran Bretaña. Cursó la enseñanza secundaria en el Cheltenham College for Women. Más tarde, ingresó en la Universidad de Oxford, donde obtuvo un máster en estudios chinos. Por cierto, se la considera la reina más educada de todos los estados de Malasia. En Inglaterra, Sarit Sofia se dio cuenta de que las mujeres eran capaces de dedicarse a las ciencias, las artes e incluso al gobierno en pie de igualdad con los hombres. Esto cambió notablemente su visión del mundo. El príncipe Ibrahim del reino de Johor conoció a esta muchacha libre y culta, pero al mismo tiempo noble y conservadora, en una reunión social. En aquella época, Ibrahim era el príncipe heredero y había recibido formación militar en su país y luego en Estados Unidos. Era solo un año mayor que Sarit Sofia, por lo que rápidamente encontraron un lenguaje común. Al poco tiempo, los jóvenes se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Pidieron la bendición de sus padres para casarse, y se la negaron. Ahora mucha gente niega este hecho y cree que fue un matrimonio dinástico ordinario. Sin embargo, varios investigadores de la vida de la dinastía real de Johor afirman que sus padres se opusieron inicialmente al matrimonio. El caso es que la familia real de Johor tenía algunas manchas en su reputación en aquella época. Ibrahim y su padre, el sultán Iskandar, fueron acusados de delitos bastante graves. El sultán Iskandar fue acusado de homicidio involuntario por disparar a un hombre fuera de su helicóptero privado tras confundirlo con un contrabandista. Y su hijo mayor, Ibrahim, fue condenado por disparar a un hombre en un club nocturno durante una reyerta. Se beneficiaron de la inmunidad real y fueron indultados. El juez principal en estos casos era el tío de Sarit Sofia, Raya Aslan Shah, que más tarde sucedió al padre de la princesa en el trono de Perak. Por supuesto, estos desagradables sucesos pudieron afectar a la relación de las dos familias gobernantes. La historia de amor de Ibrahim y Sarit Sofia fue como la de Romeo y Julieta. Sea como fuere, nuestra pareja supo demostrar que su unión solo beneficiaría a los reinos de Perak y Johor. Tras muchas negociaciones, recibieron la bendición de las familias gobernantes para casarse en 1982. La boda se celebraba en ambos reinos y no se reparaba en gastos. La generación de malayos de más edad aún recuerda estas suntuosas celebraciones. En las calles de la capital del sultanato de Perak, Kuala Kansar, hubo desfiles de coches decorados festivamente. Se distribuyeron golosinas a todo el mundo, y se encargó una tarta de tamaño récord para los miembros de la familia real. Era tan grande que se transportó en el techo de un coche. La celebración atrajo a invitados de todo el sudeste asiático y de la realeza. Con motivo de la boda, se emitieron una serie de sellos e incluso platos decorativos con la imagen de los recién casados. Los coleccionistas modernos están dispuestos a dar mucho dinero por estas reliquias, pero se venden muy raramente. Después de la boda, Sarit Sofia continuó sus estudios en Oxford. Por delante tenía acontecimientos increíbles que la hicieron más fuerte y despertaron el amor y el respeto nacionales. La pareja real tuvo 6 hijos. 5 hijos y una hermosa hija. Todos ellos recibieron una educación de primera clase y tuvieron brillantes carreras en la administración, los negocios o el deporte. La reina disfruta asistiendo a las carreras de coches de sus hijos menores Abdul Rahman y Abu Bakr.
Los chicos se han convertido en famosos pilotos de automovilismo y han ganado varias competiciones internacionales mientras competían por su estado natal, Johor. Por desgracia, la vida de Sarit Sofia no estuvo exenta de tragedias. El mayor dolor tuvo que ver con un cuarto hijo llamado Abdul Jalil. A este brillante regatista y oficial de las Fuerzas Especiales se le diagnosticó un cáncer de hígado a los 24 años. Desde los años 90, Raja Sarit Sofia visitaba con frecuencia a enfermos terminales, ancianas y niños con cáncer. Pero eso no la preparó para la noticia del terrible diagnóstico de su hijo. Nadie tenía ni idea de que Jalil tuviera cáncer, recuerda la reina. Simplemente empezó a dolerle el hombro derecho en un momento dado y todo el mundo pensó que se había dado un tirón. Cuando el dolor se hizo insoportable, el príncipe fue a los médicos y le descubrieron esta terrible enfermedad. La reina estuvo con su hijo en todas las sesiones de quimioterapia y le apoyó, ocultando sus lágrimas y su dolor. La mujer que dirigía palabras de consuelo a las madres en las salas de oncología necesitaba ahora ella misma palabras de aliento. No fue solo la enfermedad de Jalil lo que preocupó a Raja Sarit Sofia en aquel momento. Ese año hubo muchos acontecimientos que absorbieron todas sus energías. La boda de su hijo mayor Ismail, el traslado a un nuevo palacio y la coronación que la convirtió en reina de Johor. Y también cumplió otros deberes públicos, como corresponde a la esposa de un sultán. Entre todos estos importantes acontecimientos, Abdul Jalil se sometió a un trasplante de hígado en una clínica china de primera categoría. Sus padres hicieron todo lo posible por salvarle. Sin embargo, ninguna cantidad de dinero pudo ayudar a restablecer la salud de su hijo. En 2015, el príncipe falleció, lo que dejó una profunda herida en el corazón de su madre. En Facebook, la reina escribió una conmovedora carta a su hijo. He aquí algunas líneas de la misma. Tengo 1001 recuerdos de ti en tus últimos días en este mundo. Recuerdo que un día cerraste los ojos y las lágrimas corrían por tus mejillas mientras luchabas contra el dolor. Te cogí la mano izquierda y lloré, esforzándome por no hacer ruido. Pensé que no podías verme llorar porque tenías los ojos cerrados. Pero tú lo sabías, y pusiste tu mano derecha sobre la mía y la acariciaste como diciendo, no llores, mamá. Estoy bien. Sin embargo, en lugar de sumirse en un profundo dolor y depresión, la familia real decidió honrar la memoria de su hijo salvando a los enfermos de cáncer. En la capital del sultanato, Johor Bahru, se construyó un centro oncológico ultramoderno, con Raja Sarit Sofia como presidente de la fundación. En él se trata a 7.000 malasios cada año. Esta acción demuestra el carácter activo y optimista de Sarit Sofia y su marido, el sultán Ibrahim. En enero de 2024, Sarit Sofia se convirtió en reina de toda Malasia, que incluye el estado de Johor. Su esposo, el sultán Ibrahim, fue elegido por el Consejo de Monarcas de Malasia como el primero entre iguales. Se convirtió en el jefe del estado. La coronación tuvo lugar el 31 de enero de 2024. Para Sarit Sofia fue un día alegre y triste al mismo tiempo. Ese día, hace exactamente 40 años, murió su padre, el sultán Idris Shah II. Y ahora, 4 décadas después, su hija se ha convertido en la reina de toda Malasia. Sarit Sofia siempre ha ayudado activamente a su marido en la administración del sultanato de Johor. Participa en actividades científicas y sociales, así como en las bellas artes. Heredó de su padre el amor por el arte. Sus cuadros han participado repetidamente en prestigiosas exposiciones. Hablante fluida de 5 idiomas, la reina escribió varias obras científicas sobre lingüística y 4 libros infantiles. Sofía se ganó el cariño especial de sus súbditos gracias a sus obras de caridad. Ayudó a decenas de miles de compatriotas afectados por las terribles inundaciones. Por estas y otras buenas acciones, sus súbditos empezaron a llamarla Reina de Corazones. Según ella misma admite, significa mucho más para ella que todos los títulos oficiales juntos. Sarit Sofia heredó de sus padres su pasión por la caridad. En una entrevista dijo, veía a mis padres prepararse para asistir a actos en orfanatos y hospitales. Les veía interactuar con la gente y ayudarles, y yo quería seguir así. Y sin embargo, la principal misión de su vida es servir a su familia y ayudar a su marido. Sofía e Ibrahim llevaron con esmero su amor por la vida. La reina ayudaba desinteresadamente a su marido en todos sus asuntos, y él, a su vez, la amaba solo a ella.
Prueba de ello es el simple hecho de que Ibrahim nunca pensó en tomar una segunda esposa, aunque las costumbres islámicas lo permiten. Deseemos a esta maravillosa pareja más éxitos y un amor sin fin. Suscríbete a nuestro canal y danos un like si te ha gustado el video. Hasta pronto.